Bienvenidos a un nuevo episodio de Capilea Podcast. Con nosotros hoy nos acompaña el doctor Federico Queten, médico de Capilea. Bienvenido, Fede, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Ceci, y estamos muy bien. Bueno, hoy quiero hablar de algo que no se ve mucho, que son los implantes de barba. Contame un poquito sobre esta nueva técnica. Como decías, no es lo habitual. Generalmente el hombre consulta más por el cabello, por la calvicie, y la mujer muy generalmente por las cejas. Pero la barba es algo nuevo que está muy en auge y últimamente tenemos muchos casos de barba. A veces son barbas porque totalmente no tienen nada de pelo, o a veces algún parche, alguna faltante en algún punto específico que quieren rellenar. La realidad es que la barba evoluciona muy bien, anda muy bien, el postoperatorio es mucho más rápido, tanto como las cejas como la cabeza. Los beneficios, como te venía diciendo, se ven muy rápidamente. El paciente queda muy conforme y rellenamos esos espacios vacíos o en algunos casos hacemos la totalidad de la barba. La técnica fue pelo por pelo y lo que hacemos es retirar el pelo de la parte del área donante como hacemos un implante habitual en el techo de la cabeza. La recuperación de un implante de barba, ¿lleva el mismo tiempo que una recuperación capilar? No, la realidad es que la recuperación del implante de barba es mucho más rápida y los resultados se ven mucho más rápidamente. Bien, ¿cuánto tarda el vello de la barba en crecer post implante? Generalmente a los 15-20 días el paciente ya empieza a ver los cambios porque no tiene la caída tan pronunciada como sucede habitualmente en el implante de la cabeza o en el implante de las cejas. El pelo va creciendo por la zona donde está y la recuperación y los resultados se ven al mes, mes y medio, 2 meses. Bien, ¿ese paciente necesita un tratamiento postquirúrgico, necesita tomar medicación postcirugía igual que un implante normal? No, generalmente no necesita tratamiento de ningún tipo, ni se hace mesoterapia, ni toma medicación, porque es la faltante en algún punto específico o la faltante total de la barba. No es como la carga genética, donde se cae el pelo de la cabeza, ni en las cejas, que generalmente es por depilación o otras causas. Se puede dar como mucho gotita de minoxidil localizadas en una primera etapa, pero es por un tiempo corto. Cuando en la barba tenemos estos parches que vos mencionás, una vez que se hace un implante de barba, ¿eso puede volver a suceder? No. En la zona que se rellena y el pelo que se rellena es para toda la vida, no se cae nunca más. Puede ser que tenga alguna pérdida del pelo si tenía pelo nativo previamente, pero en la zona del implante no se cae nunca más. Y contame, ¿de dónde proviene el vello que se implanta en la barba? El vello que se implanta en la barba se usa el área donante como se usaría para la ceja o como se usaría para el techo de la cabeza. Se usa la parte posterior y los laterales. Bien, ¿y cómo queda ese vello? Porque en la barba los hombres tienen un vello más duro, más tupido. ¿Qué pasa con el implante del pelo capilar? Y generalmente se selecciona vello un poquito con unidades más gruesas o más cantidad de unidades. Y también tiene que ver mucho la técnica de cómo se hacen las incisiones, cómo se introduce el pelo, que no es lo mismo que en el techo de la cabeza. Bien, y se me viene a la mente preguntarte, un paciente llega, te dice, me quiero implantar la barba, se supone que es un área chica. Yo te he visto trabajar barbas y sé que lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Contame un poquito sobre el tiempo que lleva un implante de barba. No, los implantes de barba son técnicamente mucho más trabajosos y duran mucho más que un implante común, porque de hecho se ponen mucho más unidades que un implante habitual del techo de la cabeza. De hecho, también me decís que se selecciona específicamente el vello más grueso acorde para lo que es el mentón, ¿no? Exactamente, no es lo mismo el vello que se va a poner en las zonas superiores o en la zona de los maxilares que las que se va a poner en la zona media o inclusive en labio o mentón. Súper interesante. ¿Y el paciente que lleva a vos, cómo se desarrolla el diseño de la barba? Con la barba lo que generalmente hacemos, también lo hacemos en el caso de las mujeres con las cejas, es hacer diseños varias sesiones previas. En muchos casos les sugiero que se hagan un diseño en la casa, que vean diferentes fotos, diferentes casos y diseñamos en algunas consultas previas, sacamos fotos y eso es lo que después vamos a diseñar en quirófano. Siempre entendiendo que no es una barba nativa, no es la persona que nace con barba, pero tratando de llegar a algo muy natural y muy parecido al que nació con barba. Es que eso mismo te iba a preguntar, ¿no? Esto de expectativa a realidad, porque quizás viene una persona más bien lampiña y te aparece con una foto de una mega barba y dices, yo quiero esto, ¿no? ¿Cómo llegás a ese acuerdo? Exactamente, es expectativa versus realidad. No te va a poder hacer una barba árabe o una barba oriental si vos no lo tenés, pero la idea es llegar a ese parecido para que el que no tiene nada tenga una barba con un diseño
lindo que la gente que no te conoce, la gente que nunca te vio, no se dé cuenta que vos te implantaste a menos que vos se lo digas. Fede, ¿qué pasa con la anestesia en este caso? ¿Funciona? ¿Es localizada? ¿Es igual que en un implante capilar? Es localizada, técnicamente es un poco diferente al implante capilar porque como es otra zona, otra característica de la piel, otra zona donde vamos a incidir y la profundidad, hay diferentes cosas técnicas, pero básicamente la misma con algunas modificaciones. ¿Y el cuidado postoperatorio? El cuidado postoperatorio es muy simple, se le da una brocha con un shampoo donde van a hacerse los lavados al tercer, cuarto día. Se le dice que tenga obviamente la protección al sacar y poner la ropa, en principio cosas que se abotonen, ropa que se abotone por adelante, pero más allá de esos cuidados, no es ponerlo cama solar, sol, pileta, mar durante los primeros 15, 20 días, después todo lo demás es vida habitual. Fede, ¿y en qué momento esa barba se puede afeitar? Eso depende mucho de la cicatrización y de la caída. Puede tener un periodo de caída de ese implante capilar. Pero generalmente al mes y medio, 2 meses, puede empezar a afeitar con máquina, no a cero. Y a partir de los 3, 4 meses ya podría afeitarla a cero. Hay algo muy interesante que dijiste que me estás hablando de la caída. O sea, la persona se implantó y hay un momento donde ese vello va a caer. ¿Qué le dirías a esa persona que por ahí entra? Entiendo que en el posoperatorio uno ya se lo informa al paciente, ¿no? Pero que no se asuste y que tenga los recaudos necesarios para que ese implante sea totalmente exitoso. En la barba generalmente la caída es mucho menor, a diferencia del techo de la cabeza de la alopecia androgénica o androgenética. En el techo de la cabeza la mayoría del pelo o gran parte del pelo se cae. En la barba no es tan así, pero va a tener caída. Siempre le digo, vos imaginate la foto como si fuera en el primer periodo antes de implantarte, para después llegar a los 30, 60, 90 días con el crecimiento de la barba. ¿A qué se debe que una persona puede no tener el vello o la barba que le gustaría? ¿Tiene alguna causa genética como la alopecia? No, causa genética no tiene. Tiene que ver obviamente la raza, la piel, un montón de factores externos, pero hay gente que nace con mucha o que crece y le va generando la barba y hay gente que no y hay gente que la tiene parcheada y esa barba parcheada se puede intentar previamente con gota de minoxidil, pero generalmente no llega al resultado que esperan y por eso terminan en el implante. Y como te he visto también en muchas cirugías de barba, también he visto los resultados y me he cruzado con tus pacientes. ¿Qué es lo que te genera a vos cuando ves a un paciente a los 15 días de haberse implantado? Ni te cuento al mes. No, a los 15 días ya hay un cambio abismal. Directamente el paciente te lo dice. Le cambia la cara al paciente. Te quiero contar un caso, por ejemplo, es un paciente muy joven, de unos 20 años, que no tenía nada de barba, totalmente lampiño, y a los 20 días, yo lo cito generalmente a las barbas más precozmente que a los pacientes de implante del techo. Y a los 15, 20 días ya tenía un cambio totalmente fabuloso porque tenía toda barba, era otra persona y estaba totalmente emocionado. Fede, ¿qué genera emocionalmente en el paciente que se implanta barba? Muchos con contacto fluido y me cuentan en muchos casos que les cambió básicamente la autoestima, la seguridad. Es algo muy personal obviamente, pero se sienten más seguros, actúan diferente, se desenvuelven diferente en la vida, la verdad, sociabilizan mucho más. La verdad que lo que me pasó a mí, no quiero decir que porque uno se ponga la barba va a ser mucho más sociable, pero en estos casos pasó eso. Bueno, el hecho de que se sientan más seguros hace que la persona pueda abrirse mucho más, así que me parece que es un punto súper importante. Exactamente. ¿Qué referencias te traen los pacientes? No, a veces me traen unas referencias que obviamente le digo expectativa versus realidad. Gente árabe o me dicen, quiero tu barba. Nacimos así, pero bueno, obviamente vamos a llegar al objetivo lo más cercano posible, pero dentro de una realidad. Bien, me encanta, Fede. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en otro podcast. Sí, espero que me llamen cuanto antes. Fede, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias por habernos mirado en el día de hoy. Los esperamos en un nuevo podcast.